Bienvenidos al canal de Betania Guadalajara, en España, en la sección de los estudios bíblicos. Estamos desarrollando el estudio que nosotros hemos titulado 5 puntos o 5 doctrinas fundamentales que Dios ha dado para la identidad de la Iglesia. Esperamos que sea de bendición para tu vida, y si es así, que nos pulses en la campanita, en el like, y te suscribas a este canal de manera que podamos seguir enviándote la información de todas aquellas cosas, aquel material que subimos a nuestro canal. Así que bienvenido, te paso a la intro y después pasamos al estudio propiamente dicho, que espero, como digo, sea de bendición. Bendiciones. Muy bien, y aquí estamos ya metidos como vemos en las diapositivas, en el sistema que estamos usando. Usamos un sistema de diapositiva y aquello que compartimos lo tenemos también escrito en la pantalla, de manera que puedes escuchar directamente o puedes verlo a través del vídeo, y si no lo quieres leer, pues lo puedes escuchar, y viceversa, si quieres puedes leerlo y no escucharlo. Así que por eso hemos usado este sistema muy sencillo, muy simple, quizás no muy técnico, pero que puede ser efectivo y práctico para aquellos que estén interesados directamente en aprender las cosas relacionadas con las Sagradas Escrituras. Como digo, estamos en este punto, en el punto número 4, las relaciones fraternales. Hemos dado otro tipo de puntos hasta el 3, con diferentes características y doctrinas que nos interesa conocer, y hemos llegado a de las relaciones fraternales, que no son muy estudiados, y es algo absolutamente imprescindible, ya que el apóstol Pablo mismo dijo: no dejéis de congregaros como algunos tenían por costumbre, porque la congregación es esencial para el crecimiento del creyente. Así que vamos a seguir estudiando este punto que nos interesa muchísimo conocer. Hasta aquí, todos los puntos que hemos enfocado ha sido en base a nuestra relación con Dios, pero también está escrito en la Biblia que el que ama a Dios ame también a su hermano. Esto lo vemos en 1 de Juan capítulo 4 versículo 21. Si nuestra relación con Dios es correcta, ella se ha de reflejar en las relaciones con nuestros hermanos. Y este es un tema fundamental, pues es un mandamiento de Dios, indicado también en el Antiguo Testamento y corregido y aumentado por el Señor Jesús en este Nuevo Testamento. Así que nuestra relación con nuestros hermanos debe ser una relación de amor. Bien, es el termómetro más infalible para nuestro crecimiento, para nuestra situación, para nuestro estado relacionado con el Señor. A veces mucha gente dice que ama a Dios, que ama al Señor, pero no tolera ni consiente relación con algunos hermanos. Hay mucha gente que te dice que ama a Dios, pero en la iglesia no quieren estar o no quieren acudir porque no son capaces de vivir una armonía con los demás congregantes, lo cual nos dice la palabra que es un grave error, porque el que ama a Dios ame a su hermano, y está bien reflejado. ¿Cómo amaremos a un Dios que no vemos si no somos capaces de amar a nuestros hermanos? Esto quiere decir algo muy sencillo. Si Jesús estuviera entre nosotros, como estaba entre los contemporáneos en su tiempo,
seguramente que también lo despreciaríamos, ya que era un ser humano como nosotros, hombre, 100% hombre, y quizás hubiéramos, como lo rechazaron muchísimos de los que estaban viviendo con él. Por eso es importante que entendamos que el ser humano, que el hombre, y especialmente los cristianos, somos la imagen de Dios, y si no amamos a los hermanos, difícilmente podemos presumir de amar a Dios. El mandamiento del Señor en el capítulo 13 de Juan, con respecto al amor que debemos de tenernos los unos a los otros, es como yo os he amado, exactamente, a que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Es un énfasis que hace el Señor bastantes veces en las Sagradas Escrituras, de que nuestra mejor manera de medir nuestro afecto con Dios es que lo podamos ver reflejado en nuestro afecto con los congregantes, con los demás hermanos que viven y nos rodean todos los días de nuestras vidas. Y aquí es donde nuestro amor propio se revela, en que seamos capaces de amar a Dios como Él nos ha amado. El amor de Jesús para con nosotros fue que siendo rico se hizo pobre, para que nosotros en su pobreza fuésemos enriquecidos. Y en 2 de Corintios capítulo 8 versículo 9, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Lo vemos en Filipenses capítulo 2 versículo 7. O sea, vemos que el amor de Jesús está reflejado en una entrega total para nuestras vidas, y es por eso que debemos de entender este mensaje. Las relaciones con nuestros hermanos deben ser algo que cultivamos todo el tiempo, hasta crear en nosotros una capacidad de amarlos como Cristo nos amó a nosotros. Pablo lo entiende de esta manera cuando dice: ninguno busque su propio bien sino el del otro. Lo tenemos en 1 de Corintios capítulo 10 versículo 24. En todas las cosas agrado a todos, dice Pablo, no procurando mi propio beneficio sino el de los demás. Y eso lo tienes en 1 de Corintios capítulo 10 versículo 33. Como vemos, estamos enfatizando el tema de las relaciones fraternales como algo absolutamente imprescindible para medir nuestra capacidad o nuestro estado de relación con Cristo mediante y según las Escrituras nos dirigen. Así que todo esto tiene una tremenda conclusión al decir, como dice Juan, y en esto consiste el amor, que Cristo puso su vida por nosotros, y nosotros también debemos de poner nuestra vida por nuestros hermanos. 1 de Juan, capítulo 3, versículo 16. Queridos hermanos, queridos amigos que estáis viendo este vídeo, es muy común que las personas presuman de amar a Dios en las iglesias y estén despreciando o estemos despreciando a nuestros hermanos, aquellos por los que Cristo también ha dado la vida y por los que va a seguir trabajando en ellos por mediación del Espíritu Santo, hasta transformarlos completamente, como no va a hacer con cada uno de nosotros. Por eso es importante entender este mensaje, que nosotros debemos amar a nuestros hermanos, como Cristo nos amó a nosotros. Y la iglesia sin amor es como un címbalo que retiñe. Incluso el apóstol Pablo dice que si tuviéramos todos los dones, que si pudiéramos cambiar las montañas de lugar y hacer señales y milagros gloriosos, si no hay amor, de nada nos sirve, porque el amor es precisamente la esencia del mensaje del Evangelio. El amor con que Cristo nos ha amado es el amor con que nosotros debemos de amar a aquellos que son nuestros prójimos. Incluso nos invita a amar a nuestros enemigos, lo cual no resulta fácil, pero sin embargo el reto de Jesús para nosotros es tan alto que no nos invita solamente a amar a nuestros hermanos, sino también a nuestros enemigos. Pero bien, si los enemigos están un poco lejos todavía, a lo menos en la iglesia debemos comprender esencialmente que amar a nuestros hermanos es absolutamente necesario e imprescindible, ya que es un mandamiento de Jesús para su iglesia. Por lo tanto, las relaciones fraternales no son protocolares ni superficiales, sino profundas, como el amor de Dios para nosotros. De ahí obtendremos lo indispensable para que el mundo crea. Ya saben ustedes que Jesús dijo que si estamos unidos, si somos unidos, y oró al Padre para que fuéramos uno, así como Él con el Padre era uno,
para que el mundo crea. Nosotros hacemos muchas campañas de evangelista o de evangelismos en las calles, damos testimonio a la gente, les hablamos de Jesús, pero la gente quiere ver en nosotros que nos amamos los unos a los otros, que somos capaces de hacer cosas que el mundo no hace con sus hermanos, con sus semejantes. Y esto hará que el mundo crea. Esta es lo que Jesús dice, afirma continuamente. La unidad de la Iglesia, que no se nutre de concilios ni de congresos, sino de amor, que si no nos lo profesamos, venimos a ser, como dije antes, como metal que resuena o címbalo que retiñe. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 1. Y si todo lo dicho en los puntos anteriores no se refleja en este punto de las relaciones fraternales, habremos cometido el error de no conocer a Cristo en los hermanos. Y si no somos capaces de ver a Cristo en los hermanos, no seremos capaces de ver a Cristo en los aires, en el cielo, donde nuestra vista todavía no alcanza. Aquellas personas que están enamoradas de Jesús deben de estar también enamorados de sus hermanos en la iglesia. Una lectura detenida del juicio de las naciones que está en Mateo capítulo 25 nos dará luz para no desasociar jamás a Cristo de nuestros semejantes, a los cuales no nos cansamos de decirlo, tenemos que amar más que a nosotros mismos. Esto es lo que Pablo dijo, procuraba el bien de los demás antes que el suyo propio. Y hasta aquí las relaciones fraternales bien reducidas, que esperamos que sea entendido, que sea aprovechado. Leamos o lean todos los versículos posibles que están relacionados, que hemos mencionado ahí, relacionados con el amor a los hermanos. Porque, vuelvo a repetir, es el termómetro más seguro para saber que nuestra relación con Dios es correcta. Y ahora sí, pasamos al punto 5, que es el último, que es el que está relacionado con la iglesia. Bien, pasamos al punto número 5, que está relacionado con la iglesia. También es una doctrina que está un poquito olvidada. Nosotros queremos y hacemos mucho énfasis en la necesidad de entender la iglesia como Dios la ha formado, no como un grupo de personas, sino como su cuerpo aquí en la iglesia, en la tierra. Por lo tanto, queremos enfatizar el tema de la doctrina de la iglesia. En los últimos años ha cundido mucho la idea de la universalidad de la iglesia en perjuicio de la iglesia local. Es decir, se enfatiza sobre la iglesia universal, pero se desprecia o se desprestigia la iglesia local, extendiendo a esta última, la iglesia local, a puntos municipales que está en franca oposición con lo que tenemos en la realidad de nuestros días. Hay municipios de 20.000 habitantes que tienen hasta 35 iglesias de diferentes denominaciones. Ignoramos lo que Dios hará en el futuro, pero la revelación que tenemos del Señor no incluye la modificación con la desaparición de las denominaciones y la unificación uniformada de la iglesia en una localidad. Entendemos que como iglesia local, cada una de las que ya están establecidas y pueden establecerse en el futuro y que respondan a su propia denominación. Entendemos que siendo iglesias locales son también la iglesia del Señor. Respetamos esto. Lo que sí nos preocupa es la falta de amor y de comunión espiritual entre ellas, entre las iglesias. Es otro de los grandes problemas. La unidad de las iglesias locales. Siempre hay algún inconveniente que impide que se cree una relación correcta y gloriosa entre las congregaciones. Y quizás es por la falta de entendimiento de lo que Dios ama y quiere también de su iglesia local y universal. Donde hay 2 o 3 congregados en el nombre de Jesús, allí está Él. Lo dice Mateo capítulo 18, versículo 20. Y el lugar de estar del Señor, o donde está el Señor, es en su iglesia. Por lo que entendemos que una iglesia local, en cualquiera de los lugares en los que los hermanos se reúnen, en el nombre del Señor,
creemos que en estos lugares que está el Señor debe haber un pastor, pero si momentáneamente no lo hay, pues no deja de ser la iglesia del Señor. Ha habido momentos de tal menosprecio de las iglesias locales que se les ha dado nombres para ridiculizarlas incluso. Así que entendemos que el lugar donde está el Señor presidiendo la reunión debe tener el nombre más alto, no nombres ridículos, sino nombres gloriosos. Y aquí en la tierra no hay un nombre más alto para el lugar que el nombre de la iglesia. De tal manera, incluso, hermanos, saben ustedes que cuando la iglesia desaparezca, sea arrebatada, pues habrá una gran tribulación donde será invivible aquí en esta tierra. Lo poquito de luz que hay en el mundo es porque Dios todavía tiene a su iglesia aquí. Somos luz y somos sal, y entre tanto que la iglesia está, Dios tendrá misericordia y no impartirá el juicio horroroso del fin de los tiempos, mientras que la iglesia sea el estandarte, el baluarte de esta tierra. Pablo se refiere a la iglesia, fíjese el nombre que le da, a la iglesia local de Éfeso, y la llama de la siguiente manera: casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Eso es la iglesia aquí en la tierra, no es un grupo de personas ni personajes, es la columna y baluarte de la verdad. Por eso la iglesia debe tener santidad y debe ser absolutamente verdadera, puesto que es la columna de la verdad, como dice el Señor. A las reuniones caseras también el apóstol Pablo las llama la iglesia que está en su casa, en Romanos capítulo 16, versículo 5. Tenemos estos escritos. Y la experiencia nos ha enseñado que cuando la iglesia no se la toma y no se toma conciencia de que la congregación en la que estamos es la iglesia, no un grupo de personas, no es una piña, no es una peña tampoco, es la iglesia del Señor. Cuando no se toma conciencia de esto, de que estamos en la iglesia, cuando estamos con nuestros hermanos, y en lugar de ello nos consideramos un grupo, y en lugar de la columna y baluarte de la verdad, pues es posible que este grupo desaparezca. Las iglesias deben tener una identidad, y por eso estamos hablando de estos puntos fundamentales para la identidad de la iglesia, porque son esenciales tenerlos como principios fundamentales en nuestras vidas. Incluye esto, entender la iglesia como la columna y baluarte de la verdad, como el cuerpo de Cristo, no como amiguetes ni amigos que comparten una misma fe, sino mucho más que todo eso. Es lo que vemos en las Escrituras. Pero cuando los hermanos se reúnen en el nombre del Señor y tomando conciencia de que son la iglesia, contrariamente a lo que hemos dicho antes, grupos que no le dan importancia a la iglesia pueden desaparecer. Cuando hacemos lo inverso, cuando tomamos conciencia de que somos la iglesia de Cristo, ese grupo permanece, no se hunde jamás y glorifica a Dios aquí y en la eternidad. Al hablar de la localidad de la iglesia, no nubla la visión de una iglesia universal. Es decir, el concepto de una iglesia universal está bien, pero la iglesia local no tiene por qué nublar la visión de una iglesia universal. Y quienes tienen conciencia de que son iglesia, ya saben que deben tener una proyección universal, que deben considerar a todas las demás iglesias también como iglesias del Señor, tomando a pecho la comisión de ir hasta lo último de la tierra, no solamente a predicar el Evangelio, sino a establecer iglesias en toda la extensión del mundo. Así que el mensaje del Evangelio no es solamente convertir personas, sino también crear y formar iglesias que se unan al resto de las iglesias locales que existen en el mundo, y por último la iglesia universal, que será la que vendrá a buscar el Señor. Por lo tanto, tomemos en consideración también este tiempo, esta doctrina de la iglesia, porque hay mucho que leer para ello, pero queremos hacer este estudio que nos haga tomar conciencia del valor real de la iglesia. Es la esposa de Cristo, tiene tantos títulos extraordinarios en lugar de lo que consideramos a veces un pequeño grupo de gente que se reúne
para cantar o alabar a Dios. No, es muchísimo más que eso. Y esperamos que a través de este estudio te encuentres y leas los versículos que hablan de la gloria de la Iglesia aquí en la tierra. Bien, la conclusión final de los 5 puntos fundamentales para la Iglesia, de la identidad de la Iglesia. Así que vamos a concluir diciendo que estas 5 puntos, estas 5 columnas o doctrina que hemos denominado fundamentales y que pertenecen a la visión que Dios ha dado para nuestra identidad como Iglesia, no forma un círculo cerrado, no hay nada más que decir, no, por el contrario, está abierto, sino que es abierto para ir recibiendo cada día una mayor revelación que servirá para enriquecer la visión que hemos expuesto y para rechazar aquello que tienda a empobrecer la Iglesia y se incline a cualquier desviación. Ese es el propósito de este pequeño estudio y anhelamos y deseamos que haya sido de bendición para tu vida. Aquí concluimos estos 5 puntos fundamentales que Dios ha dado para la identidad de la Iglesia y como no, esperamos que en poco tiempo crear otra serie de vídeos con otro tipo de doctrinas o estudios que puedan seguir edificando tu vida y bendiciéndote a ti y a todos aquellos que puedan acercarse a este canal. Por lo tanto, te damos la bienvenida y las gracias por estar ahí y esperamos verte en los próximos cursos, en los próximos estudios que vamos a desarrollar en este canal. Por eso te invitamos a que te suscribas, pues así recibirás la información. Bendiciones, que el Señor esté contigo, con toda tu familia y hasta el próximo momento.